Hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos. Hoy nos toca barroco, ¿sí? Este periodo está muy enlazado con el periodo anterior que estuvimos trabajando, que fue el Renacimiento, y vamos a ver que muchas de las características, principalmente sociales, son muy comunes, ¿sí? Tienen muchas cosas que van a ser uno consecuencia del otro. El periodo barroco se va a dar principalmente entre finales del siglo XVI y sobre todo el siglo XVII. Les he dejado acá, siguiendo lo del video anterior, estos videos que resumen de forma rápida, muy concisa, los hechos principales que acontecieron en la sociedad durante ese periodo. Así que les recomiendo verlo para poder ubicarse con respecto a estos temas. Pensemos ahora en lo que significa el barroco, ¿sí? Se trata de un movimiento artístico, un movimiento que se utilizó principalmente dentro de la lucha que se va a desarrollar en ese momento con respecto a lo religioso, ¿sí? La iglesia se está separando, tenemos a Lutero, a Calvino, que han establecido principios distintos con respecto a la religión, donde la verdad absoluta ya no la tienen los sacerdotes en las iglesias, sino que cada uno puede leer la Biblia por sí mismo y a partir de eso establecer lecturas diferentes. Van a surgir también algunos principios comunes que van a ser los que den lugar al calvinismo, al luteranismo, como la pobreza del clero, algunos factores que van a ser comunes, pero además también otras situaciones como la del rey de Inglaterra, que un poco para poder cumplir con sus ansias de divorciarse de una reina, otro poco por tratar de tener el poder en sí mismo, también se van a separar de la iglesia y eso va a hacer que el clima en Europa sea muy convulso. ¿Sí? Siempre estén en problemas que tienen que ver con estas luchas que se van a producir por religión. A partir de eso, comienza una serie de cambios en el gusto y la estética artística que tienen que ver con poner en escena, mucho con la puesta en escena de un mundo que va a ser a partir de 1700 el mundo barroco. Este término se utilizó en un principio solo para las artes plásticas, pero poco a poco fue abarcando otras disciplinas, ¿sí? En estos videos que yo les he dejado, lo vamos a ver de forma muy ¿Qué resumida. significa la palabra barroco? ¿Cómo surgió este tipo de arte? ¿Cuál era su contexto? La palabra barroco proviene del portugués y significa perla irregular. También su origen apunta al francés baroque, que es una figura de silogismo de los escolásticos. El término barroco designa aquello que está excesivamente recargado u ornamentado, característica muy propia del arte de dicho período. Este tipo de arte surge en un momento en el que el cristianismo se encuentra en crisis. Este se encontraba bajo duras críticas por parte de diversos sectores que cuestionaban sus actos. La sociedad también comenzaba a darse todo tipo de lujos y placeres extravagantes. Por lo tanto, el arte barroco se hace presente debido a la Iglesia Católica, más específicamente el Vaticano. Mientras España, Portugal e Inglaterra echaban raíces en los nuevos países americanos, ganando tierras y extendiéndose hacia el Nuevo Mundo, Italia continuaba en el olvido y la corrupción. En consecuencia, el Vaticano propuso nuevas pautas para crear obras de arte. Estas debían ayudar a mejorar la imagen de la Iglesia. A través de las innovadoras imágenes pictóricas del barroco, se buscó recordar las bases de la fe cristiana. Bien, este breve resumen nos sirve de introducción para empezar a pensar en las generalidades de lo que tiene que ver con el barroco. Primero pensemos en la palabra barroco. Es una palabra que se utilizaba en el lenguaje portugués para hablar de las perlas que estaban deformadas o de las joyas falsas, para aquello que era demasiado rebuscado, algo como de mal gusto. ¿Sí? O sea que desde el vamos una palabra que tenía algo de
despectivo con respecto al tipo de obras a las cuales hacía referencia. Se va a dar durante principalmente el siglo XVII y en algunas zonas de Europa se va a extender hasta el siglo XVIII. Algo importante de aclarar, durante este siglo también vamos a verlo presente no solo al barroco en Europa, sino también en América, ¿sí? Va a ser el primer movimiento de estos movimientos artísticos que estamos estudiando del arte de Occidente, principalmente de la Europa occidental, que se va a extender a América. Vamos a hablar de tres zonas o tres áreas del barroco. En el sur de Europa, la zona principalmente protagonizada por España, pero también con aportes italianos, va a ser un barroco católico, un barroco que tiene sus características específicas y muy bien sistematizadas, como vamos a ver en un ratito. Por el otro lado vamos a tener el centro de Europa, principalmente con raíz en Francia, un poco Inglaterra, pero sobre todo Francia, el barroco cortesano. Y en el norte de Europa, un barroco protestante, que va a ir muy de la mano con el arte y sobre todo con la economía de la zona del norte de Europa. Países Bajos, Alemania y demás. Ahora vamos a ir viendo qué características los diferencian a cada uno. El barroco en general podemos decir que nace en Italia, de la mano de este manierismo, que fue lo último que estuvimos viendo en el video anterior, estas tendencias hacia la exageración, hacia la deformación, hacia cosas muy afectadas por las emociones, va a ir poco a poco ganando espacio hasta que se imponga. Se va a desarrollar prácticamente en toda Europa, con centros o protagonistas principalmente en Francia, en Flandes u Holanda, y por el otro lado en América Latina, a donde nos va a llegar el barroco católico de parte de España. Es el siglo de mayor esplendor en el arte y la cultura española y se lo conoce como el siglo de oro de España, ¿sí? Así que para nosotros, de habla castellana, tiene mucha influencia este tipo de representaciones que vamos a ver durante el periodo. El barroco va a surgir como una reacción frente al equilibrio, la perfección, lo equilibrado y sobre todo sistematizado que era el Renacimiento, ¿sí? A partir de eso va a empezar a surgir un arte que haga mucho hincapié en las exageraciones, sobre todo de las emociones. Y va a ir de la mano con un movimiento que se va a llamar Contrarreforma, el cual va a caracterizar al barroco católico, es decir, el barroco del sur de Europa. Después de la Reforma Protestante, en donde la Iglesia se va a separar, la Iglesia Católica trata de recuperar espacios perdidos y adeptos. Entonces, para ello, establece todo un sistema, el cual va a llamar Contrarreforma, que va a tener una pata que va a ser la pata teológica, otra pata que va a tener que ver con las persecuciones de todo tipo de herejías, pero una pata muy importante y que a nosotros en este sistema de estudios de historia del arte nos es muy significativo, que es la primera vez que una institución como la Iglesia reconoce el poder que tiene el arte, ya que a partir del arte y de la forma en que había que representar el arte católico, tratan de recuperar la fe de aquellos que se están alejando de la Iglesia. Entonces, lo que apuntan es a lograr generar un ambiente de mucho recogimiento religioso y que conmueva al espectador para recuperar esa fe y esa declaración por el catolicismo. Va a haber un fuerte sentido del pesimismo y un sentido de desengaño, ¿sí? Esta sensación de que la vida es demasiado corta, y que va a estar muy de la mano con esta sensación de la Contrarreforma, de tratar de hacernos recordar todo el tiempo que había que estar preparando la vida eterna, ¿sí? Recordemos que durante el Renacimiento el centro de atención social y cultural había pasado al hombre y al disfrute en la tierra. Entonces, con esta consecuencia de que el hombre se había liberado un poco de Dios, había llevado a que en el Vaticano hubiera muchísimos problemas de conductas, con los papas Borgia, con obispos que tenían hijos, con un descontrol en la parte económica también.
Entonces la iglesia trata de volver a las bases de la religión, ¿sí? Y en esas bases de la religión está lo de preparar en esta vida la vida eterna. Así que el pesimismo va a ser uno de sus acentos, uno de las formas que representa sobre todo el barroco católico. Se va a ver un poco menos en el barroco protestante y prácticamente no va a existir ese sentido de pesimismo en el barroco cortesano. En el barroco cortesano vamos a ver que el barroco se utiliza para impresionar, para que los visitantes vean el poder que tiene el rey. Recordemos que estamos en el periodo del absolutismo. El rey francés es el rey sol. Todo el universo gira alrededor del rey y Dios le ha dado la autoridad para que maneje el mundo. Lo mismo va a pasar en Inglaterra y en los países que respeten este absolutismo. Además vamos a tener una fuerte migración desde el campo a la ciudad y va a aumentar mucho la pobreza. Por lo tanto también hay que tener en cuenta que de alguna forma las clases altas tenían que justificar, y no hablo solo de nobleza, sino ahora también de los burgueses, con un sentido divino, que hubiera una clase muy alta y la otra muy baja, y de eso, de la mano de esa idea va a surgir el absolutismo. Veamos esta imagen. Para muchos quizás sea conocida, es una imagen muy representada, ya que es el Palacio de Versalles, ¿sí? La gran construcción del barroco, que comenzó como un simple edificio de un coto de caza, es decir, un edificio pequeño de campo que utilizaban los reyes franceses desde mucho tiempo atrás para salir de cacería, o sea que era casi como la casa de campo. Pero Luis XV va a considerar que había que controlar a los cortesanos. Principalmente porque cuando él es pequeño, es niño, su padre fallece y queda como rey, pero con la regencia de su madre. Y va a vivir la revuelta, la guerra, una batalla que van a establecer los nobles tratando de rebelarse en contra de la autoridad de la reina madre. Entonces quiere encontrar un lugar donde los pueda concentrar, tenerlos cerca, poder controlar todas sus acciones, y para eso reforma este coto de caza muy pequeño, muy bien construido, sí, pero pequeño y prácticamente sin jardines, y lo transforma en el gran palacio de Versalles. A imagen de este palacio van a ser muchos de los palacios de Europa, en toda Europa, en España, en Rusia. Se van a construir siguiendo las pautas que se van a imponer desde Versalles. Esta es la Galería de los Espejos. Algunos consideran que la Galería de los Espejos, más que barroca, es rococó, que es el periodo que vamos a ver en el video que sigue. Pero forma parte de esta construcción muy característica del barroco, que es Versalles. Versalles es un palacio gigantesco. Les he dejado también en el material un enlace en donde lo pueden recorrer en un recorrido virtual. Es realmente magnífico, muy grande, con cientos de habitaciones en donde vivían los distintos nobles y tenían que pagar un alquiler por estar ahí. Además de apostar en las fiestas y quedar en deuda tanto por los costos de vivir en Versalles como por las apuestas y otros tipos de entretenimientos que vivían a la noche. Quedaban en deuda con el rey. Y de esa manera el rey no solo controlaba sus acciones, ya que Versalles era prácticamente un escaparate, una vidriera en donde se veía todo, sino también los va a estar controlando porque tiene el dominio económico sobre ellos. Estos son los jardines de Versalles. Versalles va a tener por primera vez muchas frutas que son llevadas de los distintos países conquistados, como por ejemplo las naranjas. Y van a empezar a plantar muchos de los árboles en estas macetas, ¿sí? Lo que vemos acá son árboles de fruta, porque justamente es una zona muy fría. Entonces en invierno nevaba y esos árboles se podían dañar. Así que se los trasladaba en invierno hacia el invernadero de palacio, ¿sí? El palacio es gigantesco, tiene varios lagos artificiales, más de 200 fuentes. Realmente era un centro de belleza y una ostentación del poder de Francia, que en este momento es uno de los países más poderosos del mundo.
Entonces, vamos a encontrar el barroco cortesano, que va a responder a la nobleza, el barroco católico, el de la Contrarreforma, que va a responder, a la Iglesia Católica, y a todos aquellos elementos de propaganda que pudiera hacerse en contra de los protestantes. Y los protestantes, por su parte, van a producir arte para defender sus ideas. Va a ser un arte fuertemente propagandístico desde los tres sectores, ¿sí? Va a tratar de afirmar la monarquía absoluta, va a afirmar al catolicismo, va a afirmar al protestantismo en su lucha unos contra otros, y siempre va a ser un arte al cual se le mire, sobre todo en su momento contemporáneo, como algo extraño, casi despectivo, ya que rompía con las normas del mundo clásico. El equilibrio, la sección áurea, todo esto se va a perder mucho. Así vamos a tener entonces ese barroco católico en donde vamos a ver muchísimo lujo, pero siempre en relación con la Iglesia Católica, con la riqueza del rey también, en el caso de España, pero siempre relacionado a Dios, ¿sí? Hay una fuerte presencia religiosa, tanto en Italia como en España y en algunas zonas del sur de Alemania. Es muy asociado al dramatismo y a Dios. El barroco absolutista o el barroco cortesano, que va a ser propio de Francia, también lo vamos a ver en Inglaterra, en donde vamos a poder ver cómo se expresa el Estado, como el Estado encarnado en la persona del rey, en el caso del Estado absolutista, trata de expresar y hacer propaganda de por qué él debe tener el poder absoluto. Y finalmente ese barroco burgués o el barroco protestante que triunfa en los países nórdicos, especialmente en lo que hoy es Holanda, en donde la pintura va a ser de un carácter mucho más intimista, en donde se van a representar situaciones de la vida cotidiana, donde vamos a ver muchas representaciones de las familias burguesas que encargaban estos cuadros, y vamos a ver que se pierde la idea de mecenas. Poco a poco, no es de golpe, es progresivo, pero vamos a empezar a ver artistas con nombre y apellido que viven de la venta de sus cuadros a particulares sin contar con un mecenas que los mantenga, y por lo tanto no necesitan responder a todos los caprichos de ese mecenas, que era lo que había empezado a pasar con los últimos artistas del Renacimiento. Esta nueva época lo que va a hacer es tratar de relacionar el pesimismo con distintos temas, ¿sí? Pero principalmente en el sur van a tener que ver con la parte religiosa. La aristocracia va a pensar mucho en la muerte, en la fugacidad de la vida, y en que esa vida parece como un sueño, un mundo teatral. Y ahí es donde viene con esta idea la forma muy espectacular que tiene el barroco. De hecho, durante el barroco va a imponerse la ópera y el teatro, y las puestas magistrales, también las puestas para las grandes fiestas o las cenas que se hacían con mucha puesta en escena. Por eso todo tenía que ser como un gran teatro donde se mostraran las capacidades del rey o de la iglesia o de la libertad del hombre en el caso del protestantismo. Miremos esta comparación. Aquí arriba tenemos una construcción renacentista, equilibrada, con un frente limpio, siguiendo los principios y normas del mundo clásico, órdenes bien definidos. Y acá tenemos a Santiago de Compostela en una de sus puertas, la iglesia de Santiago, que fue reformada durante el barroco y se la hizo de estilo barroco. Fíjense la cantidad de ornamentación, los detalles, el recargue, no hay nada de equilibrio, la simetría se rompe. Hay mucha tensión en toda la representación y trata de afectarnos emocionalmente. Lo mismo pasa en la pintura. Fíjense aquí, está el cuadro que ya lo vimos en el Renacimiento, el nacimiento de Venus, contra este cuadro propio del barroco católico, en donde vemos a un mártir que está siendo
asesinado, el claroscuro sumamente fuerte, las emociones muy marcadas, una composición totalmente en diagonal donde las líneas generan mucha tensión, muy distinto al equilibrio y la simetría que vemos en este cuadro, ¿sí? Estas son las diferencias que va a marcar el barroco con respecto al Renacimiento. Es un arte que está tratando de convencer al espectador todo el tiempo, ya sea de volver a la Iglesia Católica, de ir en contra de la Iglesia Católica o de respetar al rey. Siempre es un arte que está haciendo algún tipo de persuasión y para eso trata de movilizar mucho las emociones de los espectadores. Abandona por completo la proporción, la armonía, la simetría y va hacia movimientos muy asimétricos, muchas líneas diagonales, esta puesta escenográfica en donde hay luces puntuales, sombras muy grandes, la luz va a ser una protagonista de los cuadros barrocos y mucha exuberancia tanto en la decoración como en la arquitectura. Fíjense estos dos cuadros. Que además nos están retratando también un poco la ropa de la época. Si bien en el rococó, que es el periodo que sigue, los vamos a volver a ver propios del rococó a este vestuario, pero nos permiten ver esa exuberancia de la época. Esto es barroco cortesano, se está enalteciendo la figura del rey. En este caso estamos con Luis XVI, Luis XVI y María Antonieta, ¿sí? Fíjense la exageración en sus ropas y la exageración también en la perfección, tanto de uno como del otro, las posiciones, los colores, estos rojos que fundamentalmente mostraban su divinidad, ese poder que trata de emanar del cuadro, mostrándonos por qué él es el elegido de Dios para tener el poder absoluto sobre Francia. Esto es barroco católico en escultura, es el éxtasis de Santa Teresa, disculpen, en donde vamos a ver estas emociones a flor de piel. La política papal va a ser desarrollar mucho arte de este tipo y ponerlo en las iglesias, en donde se piensa no solo la escultura, sino también el diseño de la iglesia para que afecte a esa escultura o ese cuadro. Por ejemplo, en este caso, la luz viene de una ventana que está arriba, de manera que acompañe esos rayos que caen sobre el ángel y Santa Teresa para darle todavía más efectismo. Además está arriba de un soporte, de forma de que más o menos a la altura de la cabeza de la persona empieza esta escultura muy grande y que se impone sobre la persona. Se va a dar en distintas áreas, principalmente en la arquitectura, la escultura y la pintura, con muchos movimientos que busquen hacia lo dinámico, lo exagerado, acentuar pesos, dar mucho movimiento. Y se van a mezclar muchas cosas que están como que son opuestas, ¿sí? Vamos a tener líneas rectas en el medio de líneas curvas. Como vimos, por ejemplo, en la escultura anterior, esas líneas de los haces de la luz que estaban por detrás y por delante la figura llena de curvas de la ropa de Santa Teresa. La luz con sombras absolutas, luces muy fuertes contrastando contra sombras absolutas. Belleza y fealdad, pero fealdad es exagerada, muy teatral. El dolor absoluto contra la alegría de la vida en su máxima expresión, ¿sí? En este video que les dejo acá se resumen un poco todas estas características y algunos de los representantes más destacados del barroco, de los cuales algunos vamos a revisar nosotros hoy. Dentro de lo que es arquitectura, ¿sí? Vamos a tener... en este video también va a partir nuevamente del Palacio de Versalles, lo va a recorrer con más detalle, por eso se los he dejado, y sobre todo nos hace pensar mucho en la sensualidad que tenía esto, cómo transmitía la seducción. Era un arte de persuasión, como lo dije antes, y por lo tanto tenía que seducir a quien lo veía. En la arquitectura va a ser una arquitectura que se va a parecer mucho al Renacimiento, pero va a estar cargada de decoración. Por eso se habla de que gobierna la plástica, ¿sí?
prácticamente está pensada la arquitectura para poner las esculturas, para poner los cuadros, para que creen esos espacios. Y además surge mucho esto de la ilusión del espacio. Por ejemplo, pintar una pared como si fuese una ventana que daba a un gran jardín, o pintar el cielo como una penetración en el cielo celestial. Entonces vamos a ver mucho esta puesta en escena, lo teatral, como una de las características del barroco. La cúpula va todavía a tener más protagonismo que en el Renacimiento. Prácticamente todos los edificios tienen cúpulas de distintos tamaños y muchas. Y además su decoración en la parte interior se exagera, se exacerba al máximo. Pensemos también en el barroco americano, lo que pasa con las iglesias, por ejemplo, la Catedral de Córdoba, con su cúpula central cubierta de decoración. Y va a surgir mucho la tendencia de la pintura al fresco, ¿sí? Ya que con ese tipo de pintura se podía cubrir determinadas partes arquitectónicas que no se querían mostrar o que imitaban, parecían ser otros mármoles u otras telas de mayor valor. Eso lo vemos mucho en el barroco americano, en donde las catedrales, por ejemplo la Catedral de Córdoba o la Catedral de Santiago del Estero, tienen pintadas las paredes de forma de que parezcan mármoles. Algunos son mármoles reales, pero sobre todo aquellos que estaban un poco más altos o más lejanos a la vida de la persona eran estucos pintados para simular ese efecto. Los edificios son realmente espectaculares, con muchísimas líneas curvas. La columna salomónica, que la empezamos a ver tímidamente en el Renacimiento, ahora se va a hacer la columna por excelencia, esta columna llena de volutas y de formas retorcidas que van subiendo. Vamos a tener muchísima decoración en los frentes, contraponiéndose a esos frentes lisos, despojados que habíamos visto en el Renacimiento, ¿sí? Algunos de los autores que se van a destacar en arquitectura: Bernini, Borromini, Marsan. Los tres países que más van a tener protagonismo en la arquitectura barroca van a ser Italia, Francia y España. En Italia van a tener muchísima decoración en cuanto a la pintura. Lo vamos a ver un poco más adelante, con pinturas muy luminosas. En Francia va a ser el protagonista el palacio. Se va a crear Versalles, pero a su imagen se van a quedar todos los castillos del río Loira, de la costa del río Loira, que hoy por hoy constituyen uno de los patrimonios de la humanidad y además uno de los lugares de turismo más importantes que tiene no solo Francia, sino el mundo. Y en España, si bien había un poco más de pobreza en cuanto a los materiales que se utilizaban, no se utilizaba tantos materiales legítimos como los mármoles legítimos o el oro, sí había muchísima decoración. Entonces va a estar la pintura dorada, el falso platinado o el falso oro, los mármoles falsos, va a haber muchísima decoración y sí muchísimas telas, ¿sí? Cortinas, tapices, que van a ser muy propios del barroco español. La Basílica de San Pedro se había terminado en el Renacimiento, pero como les había contado rápidamente, había quedado muy grande esta nave central que va hacia adelante, de forma de que prácticamente no se veía la cúpula, al menos cuando uno estaba inmediatamente adelante. Entonces, para poder expandir ese espacio y darle más teatralidad todavía, Bernini va a ser contratado para armar este parque, esta plaza en donde al centro tenemos el obelisco. Recordemos que este obelisco había sido traído de Egipto, tenía su tradición en Roma durante mucho tiempo y luego se posiciona aquí. Y alrededor la columnata. Esa columnata, además de tener un estilo sumamente específico, donde la curva domina, donde ya no tenemos esa plaza cuadrada típica del Renacimiento o del periodo clásico de Grecia y Roma, sino una plaza ovalada, ¿sí? En donde arriba de cada columna vamos a tener una escultura de un santo o de un mártir, en donde es la puesta en escena para que los papas pudieran salir y hablar a su pueblo. Prácticamente un teatro al aire libre. El barroco católico va a cubrir los frentes de sus iglesias
con muchísima decoración, muchísimos santos, muchísimos ángeles, columnas. Los vitrales se conservan, pero ahora son mucho más pequeños porque hay que poner mucha decoración, muchas esculturas. Entonces había que reducir el espacio de las ventanas para poner esa decoración. Por dentro, estas cúpulas, como por ejemplo en este caso que es de Borromini, en San Carlo de la Fontán, fíjense que está totalmente decorada, llena de apliques para poder darle esas formas, y la entrada de la luz bien puntual, que de zonas de mucha luz y zonas de muchas sombras, ¿sí? La misma iglesia vista un poco más desde abajo, en donde ya no vemos tanto detalle de la cúpula, pero sí la cantidad de líneas curvas que tiene la iglesia, en donde ya se rompe con ese equilibrio tan proporcional del Renacimiento. Vamos a ver que los frentes van a también llenarse de adornos, de volutas, de curvas, y se rompe ese frente liso, parejo, donde la recta dominaba todo. Los arcos van a volver a estar en su esplendor. En este caso seguimos en el barroco italiano todavía. El barroco italiano es un poco más luminoso, vamos a ver cuando lo comparemos con el español, que es mucho más oscuro y que trabaja mucho más con el tenebrismo. El barroco italiano mantiene su luz típica del Mediterráneo, y vamos a ver en distintos casos, como en este caso Brunelleschi con la capilla de Santa Croce, mucha decoración. Todas sus paredes van a estar decoradas y los frentes también. Nos vamos a Versalles ahora. Versalles, gran parte de Versalles va a estar bajo la dirección de Marsan, que va a ser quien lo impulse principalmente. Va a surgir como carrera, también como profesión, el diseño de paisajes, el diseño de jardines. Se va a dar mucho en Francia y mucho en Inglaterra, que son una gran escuela de jardinería. Esto que vemos acá es todo el lago artificial que tiene el centro del Parque de Versalles, donde actualmente se jugó durante este año varios de los deportes de las Olimpiadas del 2024. Esta es la fuente de Neptuno en el medio de este parque, hecha en bronce, donde vemos a Neptuno salir del agua con sus caballos surgiendo del agua. Realmente una escultura maravillosa, que como vemos acá está en el medio de esta fuente, y sobre el fondo el castillo inmenso, ¿sí? Son muchas hectáreas de parque que se extienden hasta el día de hoy como patrimonio de humanidad. Lo que vemos aquí es la iglesia de Santiago de Compostela, de la cual veíamos un detalle hace unos momentos. Esto fue una reforma sobre una iglesia románica. Se la reformó en el barroco y pasó a tener un estilo netamente barroco en sus 4 entradas. En 3 de esas entradas, una va a ser restaurada durante el neoclasicismo, y vamos a ver otro estilo que lo vamos a ver más adelante. Esta iglesia, que era el lugar a donde se peregrinaba muchísimo, se va a decorar con mucha insistencia, precisamente porque es un lugar a donde va mucha gente y hay que conmoverla para mantener ese fervor religioso. Fíjense lo que son estas decoraciones interiores. En este caso es el monasterio de la Cartuja, en la zona de Granada. Fíjense la presencia del dorado, que es algo que no vamos a ver en el Renacimiento. El Renacimiento tiene muchísimos cuadros en los techos, en las paredes, pero sin estas volutas doradas, estas decoraciones, ángeles, que rodean a su vez a los cuadros. Y además, esas pinturas están totalmente integradas. Fíjense el efecto que trata de lograr de ese infinito que va hacia el cielo, donde está la paloma que representa al Espíritu Santo, ¿sí? Generar espacios, enaltecer aún más esos espacios. En este caso se trata del barroco alemán. También en esta zona donde está el pabellón Zwinger,
Es barroco católico, también con mucho detalle, mucho adorno y también espacios ocultos. Fíjense cómo genera estas escalinatas que van a cerrar por detrás de la fuente una serie de espacios ocultos que pueden ser recorridos y descubrir muchos detalles dentro de eso. El mismo pabellón, la parte superior, ¿sí? Ahora pasemos a la pintura. Aquí les he dejado otro material que analiza con detalle la obra La Ronda de Noche, que es una obra propia del barroco burgués, del barroco protestante, en donde nos cuenta bastante de la historia del cuadro. Casi todos estos cuadros narran muchas historias, hay muchas cosas escondidas una debajo de la otra, como capas de significación. En la pintura vamos a tener que se mantiene esa tendencia al realismo, la vamos a seguir teniendo durante varios siglos, recién a finales del siglo XIX la vamos a perder. Pero hay un profundo estudio de la luz, ¿sí? Se trata de lograr fuertes contrastes muy marcados, en donde va a surgir lo que se llama tenebrismo. Vamos a ver ahora a Velázquez, entre otros autores españoles que trabajan con esta técnica, en donde pasa del negro absoluto a la luz absoluta. La temática va a ser diversa, fuertemente religiosa en el sur, pero también vamos a tener mucha temática mitológica, sobre todo en el barroco burgués y en el barroco cortesano. En el burgués vamos a tener también muchos bodegones y escenas costumbristas, y el retrato que no se va a perder, sino que va a tratar de resaltar determinados factores, principalmente el lujo y el poder de quien es retratado. Va a haber muchos de pintura al óleo. Vamos a ver muchos de los cuadros, la mayoría van a ser de pintura al óleo sobre lienzo. Y van a tratar de mostrar, como decíamos, esta simetría, el desequilibrio, la tensión, el drama. Dentro de la pintura vamos a tener la técnica del claro oscuro. ¿Se acuerdan que en el Renacimiento ya habíamos hablado del claro oscuro? Sin embargo, acá, como les decía, cuando veíamos eso, está mucho más marcado. Fíjense que pasamos de un negro absoluto a la luz que prácticamente, si fuera fotografía, estaría quemando esta parte del cuerpo, ¿sí? Los volúmenes son bien marcados, bien notorios, que se resalten mucho. Aquí también les he dejado otro video que es muy breve, así que lo vamos a compartir aquí, sobre algunas características marcadas del barroco. En el video pasado hablamos de la época dorada del arte, es decir, del Renacimiento. Ahora hablaremos de lo que ocurrió después, el periodo barroco. Este sucedió entre los años 1600 y 1700. En esa época, los artistas se alejaron de la simetría y la perfección del Renacimiento y optaron por concentrarse en el desbalance y el caos. Esta fue una época oscura literalmente. Caravaggio fue el fundador de este movimiento con su innovadora técnica del claroscuro. Y bueno, el claroscuro se refiere al contraste exagerado entre las luces y las sombras de una composición. En esta técnica, la luz se usa para dar énfasis a algunos elementos, manteniendo siempre un fondo oscuro. Otra característica de este periodo es que fue el primero en darle su lugar a la raza. En lugar de usar modelos de familias ricas para pintar escenas bíblicas, por primera vez las pinturas se basaron en personas comunes y de cuestionable reputación. Hombres de las cantinas y prostitutas fueron retratados como santos, y como te podrás imaginar, esto fue algo muy atrevido y controversial en aquellos tiempos. Hoy podemos ver en algunas iglesias obras de la era barroca con borrachos que no se pierden ninguna misa. La arquitectura fue otro de los elementos importantes del barroco. Las construcciones de este periodo se caracterizan por su decoración exagerada. Este estilo arquitectónico se puede ver claramente en las iglesias católicas construidas entre los años 1600 y los 1700. Incluso, es probable que en donde tú vives también puedas encontrar ejemplos de arquitectura barroca, ya que este fue un movimiento muy exitoso y fue traído a Latinoamérica por los españoles durante la época colonial.
Y sobre las pinturas, hay tres cosas principales que las caracterizan. Un fondo oscuro como los que usaba Rembrandt. Las composiciones desbalanceadas como las de Diego Velázquez. Y las exquisitas ilusiones de luz como las de Vermeer. Y bueno, como te mencionamos al principio del video, en estas épocas las pinturas de bodegones y naturaleza muerta eran símbolo de estatus. En esa época, la mayoría de la gente vivía en situaciones no muy favorables y casi nadie podía darse el lujo de desperdiciar comida. Por eso, los nobles y ricos mostraban su poder con pinturas de frutas y flores muertas, como diciendo: tengo tanto dinero que en vez de comerme esas frutas, las puedo dejar en la mesa para que un artista las pinte. ¿Te recuerda algo? En fin, el periodo barroco llegó a su fin cuando se fusionó con el movimiento conocido como rococó en los años 1700. Y recuerda, si te gusta el arte barroco, puedes comprar reproducciones de estas pinturas en nuestra página canvaslab.com. Las encuentras en nuestra colección de arte clásico y las puedes pedir en diferentes tamaños y materiales. Si te gustó este video, te agradeceremos mucho tu like y comentario. Y no te pierdas el próximo video, hablaremos del arte rococó. ¡Ay, no! Bien, como les decía, es un arte que trata de generar muchísimas emociones. Y es lo que también vemos, nos decían recién en este video, esto de generar movilizaciones profundas a nivel emocional. Acá tenemos a Caravaggio, un genio del barroco, en donde vamos a ver el tenebrismo en una de sus máximas expresiones. Fíjense, otra cosa que también nos mostraba el video, esto de tomar a personas reales que les sirvieran de modelos para estos cuadros, trabajando las composiciones y pudiendo estas afecciones emocionales en los rostros. Fíjense que la perfección del cuerpo sigue siendo algo notorio, como en el Renacimiento, pero todavía más exagerado. Fíjense que este es un cuerpo mucho más robusto, más marcado. Las afecciones de los rostros en este descendimiento de la cruz. Es Caravaggio justamente quien crea esta técnica del tenebrismo, y va a ser adoptada por muchos artistas de la época. En este caso también Caravaggio. Fíjense las sombras que hasta cubren los rostros, pero sin embargo marcan con mucha claridad las arrugas. Lo vamos a ver en otros cuadros también a esto. Los apóstoles de Maús. En donde vamos a ver un Cristo barroco muy distinto por ahí a lo que tenemos en nuestra imagen colectiva sobre el Cristo renacentista. Fíjense aquí cómo se notan los rostros en el claroscuro, las texturas tanto de la piel como de la barba, la imagen de desesperación de Isaac cuando está por ser asesinado en entrega, en el sacrificio para su padre, ¿sí? Fíjense aquí en la conversión de San Pablo, donde cae del caballo, y también vemos su desesperación en los rostros, ¿sí? Se trata de transmitir estas sensaciones sumamente notorias en las emociones. La emoción es lo que va a marcar muchísimo a este arte. Vamos a ver muchas telas también. Recordemos que estamos en el barroco católico, principalmente español, con Caravaggio. Bueno, propio de España, dijimos que trabajaban mucho con tapices, con cortinas interiores, muchas decoraciones de ese tipo, al no tener por ahí otros materiales, pero sí mucha decoración. Y eso lo vamos a ver presente, al igual que un gran estudio de la luz. ¿Sí? También por eso el barroco es un gran antecesor del cine, ya que estudia con profundidad cómo funciona la luz, cómo va moldeando los cuerpos, ¿sí? Esos retratos siempre van a tener mucha emotividad, tratando de convencer al creyente de que si deja la Iglesia Católica va a sufrir mucho, ¿sí? Y va a sufrir las consecuencias de dejar esa Iglesia Católica, ¿sí? Fíjense este Cristo totalmente flagelado, golpeado, los rostros de quienes lo torturan,
¿sí? Bien marcada esas sensaciones emocionales. Fíjense aquí cuando se corta la cabeza a manos de Judith. Y de nuevo con estas oposiciones, tanto de la luz y la oscuridad, como de la belleza contra la fealdad, de la desesperación, contra esa satisfacción que siente Judith en lo que está haciendo. Fíjense el rostro de la anciana que la acompaña, bien marcado, donde se resalta el contraste entre ambas. Bien notoria la diferencia. También vamos a tener algunas representaciones míticas, como en este caso Baco, ¿sí? No se pierde eso, pero es un poco menos presente en el barroco católico. Y algunas representaciones más mundanas, como este muchacho con la bandeja de fruta, ¿sí? Pero siempre con estas expresiones muy marcadas, esos contrastes muy fuertes entre la luz y la sombra. ¿Sí? El amor victorioso, en este caso. Fíjense el estudio que hay del cuerpo. Lo mismo aquí en este Baco ebrio nuevamente. ¿Sí? Los músicos de Caravaggio. Ven que también es un autor que pasa por diversos estilos, por diversas temáticas, pero en todas ellas vemos este contraste. Este es Narciso. Narciso es un mito también, y vemos este contraste de este joven que se enamora de su reflejo y la expresividad que tiene ese rostro, ¿sí? Miren este. ¿Sí? Un niño mordido por el lagarto y ¡ay! El dolor que siente ese rostro desesperado porque lo han mordido. Volvemos acá a los martirios, en este caso de San Mateo. Fíjense cómo los ángeles vienen a cubrirlo, pero otra gente que lo ve con desesperación, esas líneas quebradas, ese desequilibrio, curvas por todas partes, sin simetría, y el tenebrismo, bien propio de Caravaggio. Acá la llamada de San Mateo, ¿sí? Donde vemos cómo entra la luz por esa ventana, veamos un detalle de la luz y de esta técnica del claroscuro llevada a su extremo. La crucifixión de San Pedro, también trabajada toda en diagonales. Fíjense que tenemos diagonal, 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 son todas diagonales, la desesperación del rostro, la angustia, el dolor, bien marcado en ese rostro, contrastado entre la luz y la sombra y prácticamente entregado a la muerte. Otra representación de los apóstoles de Maús, del mismo Caravaggio, ¿sí? Nuevamente la presencia de la belleza en el rostro de Jesús y la fealdad en otros de los rostros, ese contraste de cosas que aparentemente estaban irreconciliables. Vamos a tener también muchas texturas metálicas representadas principalmente por el estudio del reflejo que hacen, ¿sí? En este caso también parte de la flagelación. Fíjense que estas temáticas de los momentos más crudos de la tortura de Cristo van a ser los temas favoritos del barroco, lo que más se represente. También los mártires, más que los santos o sus milagros, los momentos en que los mártires más sufrían, en este caso cuando cortan la cabeza de San Juan Bautista. En vez de ver a los niños, como vimos en el anterior, que veíamos en Renacimiento, que estaba la Virgen con Juan Bautista y con el niño Jesús, pequeños, en el campo, acá lo que vamos a resaltar son estos momentos. Juan Bautista cuando muere, cuando se le corta la cabeza, cuando se le entregan a Salomé, esos momentos. El David con la cabeza de Goliat, ya no con la hondera como lo vimos en el Renacimiento, ¿sí? Van a tratar de mostrar mucho esos momentos así más angustiosos y más dramáticos. Bien, pasamos a Velázquez. También estamos en el barroco español, ¿sí? Velázquez también va a trabajar mucho con el claroscuro, con algunos cuadros de tenebrismo, y va a mantener esta tendencia hacia la emotividad. Aquí también vamos a ver algo de cuadros históricos que hace, en este caso la rendición de Breda, la rendición de las lanzas, así se le llama, que es cuando se rinden después de una batalla. Entonces había muchos registros de momentos históricos en varios cuadros, principalmente los destinados a la realeza. Fíjense esta imagen del Cristo crucificado de Velázquez, muy famosa
y un poco arquetípica de la representación de Cristo, ¿sí? Las hilanderas, fíjense que en este cuadro se suma el detalle del cuadro dentro de otro cuadro, ¿sí? Las hilanderas están aquí representando, hilando sus telas, pero a través de la puerta podemos ver lo que está pasando con las damas en esa suerte de teatro que se arma con los telones. Un cuadro más que arquetípico, es el icono del barroco español, Las Meninas, ¿sí? Parodiado hasta el hartazgo, en donde lo que vemos por primera vez es al artista. Él está aquí. Y él está pintando un cuadro que, por lo que vemos en este espejo, es un retrato de los reyes. Pero en ese cuarto ingresa la infanta con todo su cortejo. El perro, nuevamente el símbolo de la fidelidad, y los enanos que la acompañan y están siendo representados como lo grotesco al lado de lo bello en el caso de esta infanta. Cómo lo espía, cómo este hombre mira ese teatro de acciones que están pasando. Este cuadro ha sido estudiado y analizado de 1000 formas, así que pueden encontrar muchísimos análisis sobre la carga connotativa. Pero uno de los detalles más importantes es que por primera vez vamos a ver al artista en medio del cuadro y de la familia real para la que él trabajaba. Nuevamente Caravaggio, en este caso la Medusa, pero la Medusa en el momento que le han cortado la cabeza, ¿sí? Siempre se buscan esos momentos más duros, más dramáticos, como en este caso la muerte de Jesucristo soportado por el ángel, el llanto del ángel, el rostro que está siendo moribundo de ese Cristo. Vamos a tener algunos cuadros de Botticelli también de esta época. En este caso ya estamos más en Italia. Fíjense cómo el barroco italiano es un poco más luminoso, a pesar de que los temas lo mismo, son sumamente dramáticos, ¿sí? En este caso va contando la persecución que se va produciendo de esta mujer y su final, la muerte al final, ¿sí? Esta es parte de esa persecución, es el tercer cuadro de la serie, en donde vamos a ver cómo le atacan los perros. Pero fíjense que si bien tenemos claroscuro, tenemos muchos datos del barroco, pero es mucho más luminoso que el barroco español. Rubens. Con Rubens nos vamos al norte, ¿sí? Al barroco burgués, en donde vemos acá, en este caso, la caída de una batalla, como los musulmanes van a perder la batalla frente a los cristianos, y entonces hasta el ejército celestial viene a ayudarlos, ¿sí? Rubens, vamos a ver una representación de los cuerpos muy marcada. En general los cuerpos de Rubens son mucho más robustos, con la carne que caía, más flácidos. Vamos a ver un tipo de pintura muy dramática, muy angustiosa, pero que va a marcar ese tipo de características. Fíjense aquí en las Tres Gracias, lo mismo, ¿sí? Un tipo de belleza muy distinta a la que estamos acostumbrados en la actualidad, por lo menos, ¿sí? Otro descendimiento de Cristo de la Cruz, un momento muy tomado por el barroco, lo mismo que la crucifixión. Van a ser temas bien propios del barroco. En este caso volvemos a España, Murillo, en este caso San Bartolomé, que estaba en una cueva y solo rezaba con desesperación a ese crucifijo sobre la piedra, el tenebrismo nuevamente, el claroscuro muy fuerte. Incluso las representaciones de momentos que no son tan dramáticos, como en este caso la Sagrada Familia del pajarito, justamente porque el niño está jugando con un pequeño pajarito aquí que apenas se alcanza a ver en un fuerte claroscuro. Aún esta escena, que podría ser alegre y festiva, también tiene un dramatismo profundo. Rivera, el martirio de San Bartolomé, nuevamente es los mártires como protagonistas de este siglo, como protagonistas de este estilo. Las diagonales, las tensiones, la desesperación del rostro, las emociones. Rivera, en este caso San Pablo, en la ermita, también un ermitaño, vivía solo en una caverna, entonces allí se lo representa. Fíjense aquí, ¿sí? En este caso el autor es Valdés, y el nombre directamente en latín, ¿sí? La gloria final, la gloria al final del mundo.
y cómo la muerte ha conquistado el mundo. Temas muy propios del barroco, el dramatismo, la desesperación, ¿sí? Petersano, en este caso ya nos vamos un poco a lo que va a ser Francia. Pero mantenemos en un primer momento, antes de que llegaran los Luises, la sucesión de los Luises 14, 15 y 16 al trono, se mantenía todavía las temáticas católicas muy fuertes. Este es un cuadro muy importante que va a ser el final del barroco francés, en donde vemos la muerte de Marat. Recuérdenlo, en el siguiente periodo que vamos a ver va a ser un cuadro muy importante de tipo periodístico prácticamente, ya que es la muerte de un hombre propio de la Revolución Francesa. Acá volvemos al barroco italiano. Fíjense acá esta marcada luminosidad que tiene el barroco italiano, ¿sí? Vemos un palazzo tapado de pinturas, en este caso de los Carracci, eran dos hermanos. Lo que tenemos acá es de Aníbal. Pero muy luminoso, en donde hay curvas, hay desequilibrio, hay desproporción, pero mucho más luminoso que el español. Lo pueden observar aquí también, ¿sí? Sumamente decorado, muchísimo dorado, muy retocadas todas las partes de lo que se está representando, ¿sí? Los techos, fíjense acá, este detalle del mismo lugar que veíamos recién, en el Palazzo Farnese. Lo que son los cuerpos bien torcidos, llenos de curvas, esos cuerpos mucho más redondeados, gordos que en las representaciones renacentistas. Acá el cíclope peleando. Son todas decoración del mismo Palacio Farnacio. Y ahora nos vamos al norte, a la escuela holandesa o la escuela flamenca. Recuerden que flamenca viene de Flandes, ¿sí? Nada que ver con la danza flamenca, ¿sí? Estamos hablando de una pintura que se va a dar durante la separación de Flandes con respecto al gobierno español. Entonces muchas de esas pinturas están en posesión de los museos españoles, pero representan a los burgueses. Fíjense en este caso, la escuela holandesa nos va a presentar la lección de anatomía del doctor Tulp, Rembrandt. Una lección de anatomía estaba prohibida por la iglesia directamente. Entonces representarla y mostrar en este claro oscuro cómo la ciencia triunfaba sobre las directivas religiosas era desafiante realmente. Un autorretrato de Rembrandt, fíjense que también tenemos el claro oscuro bien marcado, pero volvemos al retrato, temática que se pierde mucho en las zonas del barroco católico. En este caso el hombre rico, la parábola del hombre rico, fíjense el estudio de la luz que hay, la luz está detrás de la mano del hombre en una vela y desde allí cómo ilumina todo, un claroscuro fuertísimo. Rembrandt es un maestro del claroscuro. Werner trabaja mucho con las luces naturales. En este caso la lechera va a tomar temáticas populares, temáticas cotidianas, en donde vamos a ver personajes de la vida diaria siendo representado. Y nuevamente el retrato con la chica de la perla. El taller del pintor se representa a sí mismo, representa los trabajos y las profesiones de la época. Estos cuadros se pintaban no solo por encargo, si bien los retratos sí se hacían por encargo, pero muchos de estos cuadros se pintaban y luego se vendían. Yo los pinto, el artista crea su obra, tenía un estudio y ahí iban los burgueses y compraban un cuadro que les gustaba. Entonces vamos a ver otras temáticas. Llegamos hacia la escultura. Dentro del barroco vamos a tener una escultura que, como se imaginarán, va a estar cubierta de líneas curvas, ¿sí? No va a haber equilibrio, va a haber mucha simetría, tratando de generar mucha tensión. En este video hay un resumen de muchas de las características, así que les recomiendo que lo vean. Pero principalmente lo que vamos a ver es un equilibrio totalmente inestable en las poses y una temática que mezcla tanto lo religioso como lo mitológico, ¿sí? Bueno, como les decía hace un rato, Bernini en el Éxtasis de Santa Teresa, uno de los esculturas máximas del barroco. Fíjense esas representaciones que
de las telas, como caen, abundancia de telas en toda la ropa de estas esculturas, el ángel que está por clavar la flecha en el corazón de Santa Teresa, que está totalmente afectada por la presencia de Dios en su vida. Sumamente emotiva, muy emocional. Comparen esto con el rostro que vimos en el video sobre el renacimiento de la Virgen María en el descendimiento en la piedad, el descendimiento de Cristo de la cruz, ¿sí? Este rostro totalmente afectado, desesperado, en éxtasis total, y en cambio esa Virgen María equilibrada, relajada, a pesar del dolor que estaba sufriendo. En este caso Bernini, la persecución de Apolo y Dafne, ¿sí? Cómo Dafne se va a ir convirtiendo en un árbol, entonces en una posición totalmente estilizada, muy desequilibrada, muy afectada, muy real, muy teatral. Otra representación del David, ¿sí? En este caso en una posición anterior. Veíamos al David en el Renacimiento con la onda al hombro, ya lo había tirado en una pose relajada, equilibrada, y en cambio acá se busca otro momento de el David, el momento de tensión, el momento en el que está preparando la onda para alargarla, justamente para poder tener esas posiciones desequilibradas propias del barroco. ¿Sí? Otra piedad, ¿sí? En este caso de Alonso Cano, también donde vemos la desesperación de esos rostros. La Inmaculada Concepción. Cano trabajaba con madera policromada, así que vamos a ver muchas de estas representaciones de muchos colores bien intensos. Y algo propio y particular que vamos a ver solamente, nosotros lo vamos a ver solamente en este periodo, va a ser el desarrollo del teatro, principalmente en España, ¿sí? En los otros periodos ha habido teatro, pero digamos que el momento más fuerte del desarrollo del teatro español principalmente va a ser durante el barroco. Les he dejado este video que habla sobre los espacios de representación en donde se presentaban las obras del barroco español, en donde va a surgir un tipo de novela muy propia que va a tener características específicas de esta época y que hasta el día de hoy se siguen leyendo en el mundo entero, con clásicos de la literatura. Uno de los temas principales va a ser el amor. Y el amor no como solo me enamoro, sino que es una pasión irrefrenable que lo lleva a hacer las peores locuras por amor. La honra, la reputación, la imagen hacia afuera, esta cuestión de cómo cuido la imagen de mi familia. La religión en la vida de los santos va a ser muy fuerte también, pero siempre en esta relación pasional. La religión no es solamente cumplo con la religión, sino que la vivo hasta el último extremo, hasta la última gota de mi sangre. Y también muchos temas mitológicos. El teatro, a partir de eso, trata de transmitir al pueblo común la aceptación de esa diferencia de grupos sociales. Esto también se va a dar en Francia, donde también hay un crecimiento del teatro muy importante, pero también de la mano de la ópera. En España va a surgir también la zarzuela de la mano con este teatro. La figura de los reyes o del rey o del señor va a ser siempre una figura positiva, que se trata de enaltecer de alguna forma, lo mismo que las ideas religiosas. Y hay una superioridad, esto es particular de los textos españoles, de los cristianos que eran cristianos aún antes de la Reconquista, ya que durante la Reconquista muchos, los judíos y los musulmanes, fueron obligados a convertirse o eran exiliados y perdían todas sus propiedades. Entonces hay como una marcada temática que subraye que era mejor ser cristiano de antes que de estos cristianos nuevos. Los personajes arquetípicos de este teatro van a ser la dama y el caballero, ¿sí?, como representantes del amor, el padre o el hermano, que van a ser de alguna forma los que custodian a la familia, el personaje gracioso, ¿sí?, quién era el señor o el poderoso, el rey, la criada, el viejo. Y veamos que estos roles arquetípicos son los que se van a mantener hasta el cine actual, ¿sí?, que los hemos estudiado incluso cuando veíamos los arquetipos y caminos del héroe. El galán y la dama por lo general van a ser jóvenes y bellos y normalmente son los protagonistas de la trama del teatro español en este momento.
se enamoran y se enfrentan a quien quiere evitar su amor, pero también ponen en cuestión su honra. El padre y el hermano van a ser quienes normalmente defiendan el honor de la dama, y van a ser el padre y el hermano de la dama para defender la honra de la familia. El personaje gracioso es el que va a poner una serie de chistes, pero que esos chistes van a estar cargados de ironía, de reflexiones sobre la sociedad, van a ser siempre una carga muy especial. El poderoso, el noble, en general es quien se opone a ese amor entre los jóvenes y el que genera algún tipo de conflicto. Y el rey, que normalmente es el que cierra el conflicto a partir de la administración de justicia, también de alguna forma ensalzando la figura del rey. Algunos autores muy destacados de esta época, vamos a tener a Lope de Vega, a Tirso de Molina, a Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, con La vida es sueño, obra que se sigue representando hasta el día de hoy, se ha presentado durante el 2024 en Buenos Aires con mucho éxito, y se hacen adaptaciones de estas obras justamente porque sus temáticas tan pasionales, tan fuertes, tan centradas en los deseos, repercuten a través del tiempo, ¿sí? Y pueden seguir representando cuestiones que tienen que ver con lo actual. Y finalmente, para cerrar este video, vamos a compartir un pedacito de este video que les he seleccionado sobre el barroco latinoamericano. Vamos a compartir la primera parte, en donde habla de las características del barroco específicamente en nuestras regiones. ¿Qué es el barroco latinoamericano? Una fusión de culturas. Durante los siglos XVII y XVIII, la conquista del continente americano por los españoles tuvo su mayor apogeo. Desde el viejo continente, los más interesados en este febril crecimiento fueron la burguesía y los representantes de la Iglesia Católica. Esto trajo ideologías, tradiciones y costumbres ajenas a los nativos. A su vez, España, como otros países europeos, vivía a plenitud el movimiento cultural barroco, marcado por la mirada de los artistas que buscaban exaltar las emociones, las pasiones y las preguntas existenciales más profundas del ser por medio de metáforas estéticas. Así, entre viaje y viaje llegó entonces el barroco a tierras latinas a mediados del siglo XVII y se desarrolló hacia 1750, año en que, a su vez, se definió como el final del mismo periodo en el viejo continente. En varias regiones de América, el arte se vio como un fiel reflejo del barroco español, italiano o francés. Sin embargo, pronto se produjo una corriente con estilo propio gracias a la mezcla entre las culturas étnicas y las extranjeras. Los colonizadores no solo buscaban apropiarse de tierras. La sed por fundar y engrandecer a la monarquía y sus creencias católicas era preponderante, y el uso utilitario del arte fue la herramienta educativa más efectiva para cumplir sus metas. Para ello, resultó ser significativo construir plazas de armas como el centro de las poblaciones. La arquitectura se concentró entonces en la edificación de iglesias, catedrales y conventos en dichas plazas, y se enriquecían y adornaban con ornamentaciones aún más exuberantes y cargadas que en Europa. En literatura, la mezcla del lenguaje americano con el europeo dio pie a nuevas formas lingüísticas que combinaban expresiones europeas con las nativas. Las crónicas sobre pequeñas ciudades, la búsqueda de identidad, la descripción de paisajes y las reflexiones religiosas fueron algunas temáticas abordadas. Una de las figuras más destacadas de la época fue la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Este sentir colectivo también impregnó al continente con nuevos aires musicales. Las melodías y ritmos extranjeros se fundieron con los paisajes sonoros locales y se multiplicaron las posibilidades de manera regional. Bien, hasta allí. Fíjense que algunas de las cosas a las que hace referencia este breve video, que ustedes pueden ver completo en la presentación que les dejo, tiene que ver con la mezcla que se va a producir en América Latina. En América el barroco va a tener un carácter propio, un carácter en donde se va a entrecruzar lo europeo, lo español principalmente, un poco menos lo francés, con lo propio de las culturas precolombinas americanas,
¿sí? En cada zona va a tener sus propias características, por eso el barroco americano de México no es igual que el de Perú, ni que no es igual que el mismo que Argentina, ¿sí? Cada uno va a tener sus propias características en donde va a tomar esas referencias de esas culturas que existían previamente en América. También vamos a encontrar que ese barroco va a generar una identidad que va a mezclar un poco de creencias y va a tratar de ser una manera de enseñarle la fe a estos pueblos aborígenes de nuestras regiones, a través de la imagen, a través del relato, a través de las producciones que ellos mismos realizan con la dirección de los sacerdotes, principalmente de los jesuitas, pero de otras órdenes también, que les van a enseñar tanto música como artes plásticas para que puedan hacer las representaciones. Y en esas representaciones aprender la historia divina. Y se van a empezar a identificar imágenes, como por ejemplo la Virgen con la Pachamama, y se va a hacer una mezcla, un mestizaje de las creencias populares que van a empezar a surgir en América. Por eso el barroco americano es un barroco con una identidad muy particular, que yo considero que incluso podremos hablar de un movimiento separado del barroco europeo, si bien toma algunos elementos, pero tiene su identidad propia, su sentido propio. Aquí no está relacionado con la lucha de protestantes y católicos, sino que está relacionado con esta nueva sociedad que se está generando a partir de la mixtura del encuentro entre europeos y pueblos aborígenes. Así que estamos hablando de un movimiento con mucho acento particular. Bueno, hasta aquí con el barroco. Nos encontramos en el último video de este bloque sobre el rococó. Un saludo grande, nos vemos.